Carmen Daniela, muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos más y ya arrancamos, ¿listo? Listo, sí, señor. Bueno, Carmen, parece que nadie más se va a unir, entonces arranquemos nosotros. ¿Listo? Carmen, ¿me haces un favor? Sacas lápiz, papel para que vayas tomando nota de algunas cosas que necesitamos que vayas pues dándote cuenta de lo que pasa. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, también está John Alexander Hernández. Entonces, buenas noches, John. Ok, bueno, parece que John no tiene sonido. Listo. Entonces, cuando ya tengas en qué anotar, me avisas. ¿Lista, Carmen? Sí, señor. Listo. Entonces, voy a empezar por colocar dos ecuaciones, o sea, voy a escribir un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Las vamos a graficar y vamos a mirar qué es lo que pasa en las gráficas. ¿Listo? La primera ecuación es la siguiente. Y menos 2x igual a 4. Ahí está la primera recta. La segunda ecuación es 3y menos 3x igual a 18. ¿Listo? Ahí tengo la segunda ecuación. Entonces, cada una de esas rectas, ¿sí?, representa a cada una de las ecuaciones. Eso es lo que nosotros llamamos un sistema de ecuaciones. La pregunta es, ¿cierto? Observando las dos rectas, ¿en dónde se cortan esas rectas? ¿En qué punto? ¿Lo alcanzas a ver? Entonces, si te das cuenta, Carmen, estas dos rectas se están cruzando en este punto, mira, en ese punto. Y las coordenadas de ese punto es 2,8. Entonces, cuando pasa esto, cuando tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y las graficamos, entonces si pasa esto, que se cortan en un solo punto, vamos a decir que ese sistema de ecuaciones lineales tiene una única solución. Vuelvo y te repito. Si eso pasa, vamos a decir que tiene una única solución. Hasta ahí va el primer ejemplo. Ahora, después de que has anotado, entonces aquí ya tenemos la ecuación 1, la ecuación 2 y donde se intersectan las dos ecuaciones. Entonces eso se llama un sistema de ecuaciones lineales, 2 por 2, en cuyo caso, entonces solamente tiene una solución. Ahora, voy con otro ejemplo. Siguiente ejemplo es con la siguiente ecuación. Y menos 5x es igual a 8. Ahí está la primera. Y la segunda ecuación es menos 2y más 10x igual a menos 16. ¿Notas algo ahí, Carmen y John? ¿No John ya hay se fue. unión, profe? Pues básicamente, Carmen, lo que te quiero contar aquí es que una ecuación está encima de la otra, aun cuando tienen unas expresiones algebraicas diferentes, ¿sí?
entonces en cuyo caso, entonces comparten infinitos puntos. Y en ese caso decimos que ese sistema de ecuaciones lineales, 2 por 2, ¿cierto? Tiene infinitas soluciones. Infinitas soluciones. ¿Listo? Hasta ahí vamos con el segundo ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo habían dos rectas y se cortaban solamente en un punto. En este caso, sí, en este segundo ejemplo, entonces nos estamos dando cuenta que una recta puede estar encima de la otra, en cuyo caso, entonces vamos a decir que tiene infinitas soluciones. ¿Quién? Pues el sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? Vámonos con el tercer ejemplo. Voy con el tercer ejemplo aquí. Y este es el que quiero que también anotes. Y menos 5x es igual a 8. Y la segunda ecuación va a ser 4y menos 20x es igual a menos 16. Listo. ¿Qué puedes observar en las imágenes? Están separadas, no hay unión. No hay unión. Y ese tipo de rectas se llama rectas paralelas. Rectas paralelas quiere decir que nunca se van a cortar, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, quiere decir que el sistema de ecuaciones lineales, o sea, esas dos ecuaciones que están allá arriba a la izquierda, ¿sí? No van a tener solución. No van a tener solución. ¿Eso es entendible? Sí, señor. Listo. Ahora, voy a dejar de compartir aquí un momento. Y, bueno, también está Luisa Fernanda. Y ahora voy a mostrarte esto por acá. Listo. Eso era gráficamente. Eso es lo que pasa cuando uno hace las gráficas de esos sistemas de ecuaciones lineales. Puede ser que se crucen en un punto, que coincida una con la otra, o, ¿cierto? O que no se cruce, en cuyo caso diríamos que pues no tiene solución. ¿Listo? Ahora, analíticamente, ¿cierto? Analíticamente, vamos a mirar qué es lo que pasaría ay, por Dios, en esto. Entonces, aquí está el primer sistema de ecuaciones que yo te dije, me haces el favor, lo copias, lo tienes allí pendientes. Entonces, para resolver ese sistema de ecuaciones lineales, utilizando el método de Gauss-Jordan, el método que ustedes tenían que leer del capítulo 2 para el parcial y todo esto, entonces ustedes qué era lo que tenían que hacer. Primero, construir la matriz aumentada. Cuando uno construye la matriz aumentada, entonces sabe que la diagonal principal, ¿sí? Esta diagonal principal se tiene que convertir, esos valores se tienen que convertir todos en 1 y todo lo que esté por debajo de esa diagonal principal tiene que convertirse en 0, de tal manera que yo pueda dar la respuesta con mucha más facilidad. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces, para poder convertir, como ya tenemos el 1 en la primera entrada, pues lo que nosotros necesitamos es convertir ese 3 o hacer una manipulación de tal manera que este 3 se nos convierta en 0. Para ello, entonces, ¿qué se te ocurre o qué se les ocurre que podríamos hacer para hacer eso? Multiplicarlo por 0. No, no porque se nos anula todo. Entonces, pues realmente, y ya esta es, vuelvo y repito, la vez pasada también hicimos, ya llevamos 15 días haciendo exactamente los mismos ejercicios. Entonces, lo que tenemos es que multiplicar por menos 3 la primera fila y sumárselo a la segunda fila, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico por menos 3 la primera fila, entonces nos daría menos 3 por 1, nos daría menos 3. Menos 3 por menos 2 nos daría 6. Y menos 3 por 4 nos daría menos 12. Esos valores yo se los sumo a la segunda fila, que eso es lo que nos está diciendo la instrucción acá. Por lo tanto, entonces tendríamos lo siguiente. Menos 3 más 3
nos daría aquí entonces 0. 6 más menos 3 nos daría 3. Y menos 12 más 18 nos daría 6. ¿Listo? Que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y mire que ahí ya logré hacer que esa componente que estaba debajo del 1 del primer número se convirtiera en 0. Ahí aparecen nuestros números. Listo, ya tengo la primera parte. Ahora, necesito continuar con el proceso y que esto se vuelva 1, ¿cierto? ¿Qué debo hacer para que eso se convierta en 1? Ah, pues fácil. Voy a dividir por 3 la segunda fila. Voy a dividir por 3 la segunda fila. Esto se escribe como lo están viendo aquí en las imágenes. 1/3 de F2. Entonces, eso significa que voy a dividir cada uno de los componentes de la fila 2 por 3. 0 dividido entre 3, pues daría 0. 3 dividido entre 3 me daría 1. 6 dividido entre 3 me daría 2. Y con eso, entonces nosotros llegaríamos a esta respuesta. De aquí tenemos que entender que en la primera columna están las y o hace las veces de la y, y la segunda columna hace las veces de las x. Entonces, aquí tenemos esto. Y por lo tanto, esta expresión que está aquí, esto, ¿qué es lo que me está diciendo? 0y más 1x es igual a 2. Pero 0y es lo mismo que escribir 0. Y 0 sumado con cualquier otro número, pues da el otro número. De ahí concluimos que x es igual a 2. Ah, ya tenemos eso. Ya sabemos que de esta ecuación que acabamos de solucionar nos dio que x es igual a 2. ¿Listo? Ahora, mi pregunta es, si ya logramos identificar que de la segunda fila nos dio x es igual a 2, ¿qué significa esta expresión con respecto a estas variables? ¿Qué significa? Entonces aquí Profe, tendríamos... de ahí no podemos sacar para el valor a y. Claro, pero entonces tenemos primero que interpretarlo. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Me está diciendo que esto es 1y menos 2x es igual a ¿cuánto? A 4. Entonces, de ahí sale esta expresión. Y menos 12x es igual a 4. Pero como x ya sabemos que es 2, ¿cierto? Entonces reemplazamos. Y menos 2 por 2 es igual a 4. Haciendo pues las operaciones y haciendo la transposición de términos, entonces llegaríamos que y es igual a 8. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál era el número donde se cruzaban esas dos primeras rectas? En la primera imagen que vimos. Quedaban 2 con 8. Ah, bueno, entonces aquí está precisamente, mire, 2 con 8, ¿cierto? Y eso nos lleva a decir, ese sistema de ecuaciones tiene una única solución, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estoy viendo esto? Precisamente en este recuadro, en ese esto. Entonces aquí me está diciendo que la x obtiene solamente un valor y este valor es igual a 2 y ya pues el resto es Profe, una de pregunta. carpintería. Dime. No entiendo muy bien por qué el resultado de X es 2. Espérate a ver dónde está. Aquí, mira, aquí me lo está diciendo. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Voy a devolverme aquí un momento. Hasta acá. Entonces estoy haciendo los cambios respectivos utilizando Gauss-Jordan. Hice todos los cambios respectivos. Llegué a esta última expresión. Esta última expresión yo la tengo que interpretar, sabiendo que la primera columna, ¿cierto?, corresponde a la y
y que la segunda columna corresponde a la X. De aquí, de esta expresión, de esta fila, entonces me está diciendo 0 ¿qué? 0y más 1x es igual ¿a quién? A 2. Ah, bueno. Pero 0y lo puedo quitar porque pues es 0. Este 1 lo puedo quitar, entonces quedaría que x es igual a 2. Ahí está la respuesta. De ahí salió ese que x es igual a 2. Ahora, subo un nivel. Subo un nivel. Se me perdió el este. Y ahora estoy ubicado acá. ¿Cómo se lee eso? Entonces me está diciendo 1x menos 2, perdón, 1y menos 2x es igual ¿a cuánto? A 4. Pero como yo ya sé que x es igual a 2, entonces tendríamos que y menos 2 por 2 es igual a 4. De aquí tendríamos que y es igual a 8. ¿Sí? Porque aquí estoy multiplicando eso, lo paso al otro lado del igual, entonces me daría 4 más 4 y eso me daría 8. De ahí eso. Entonces, con eso estoy concluyendo que ese sistema de ecuaciones, tiene una única solución. Tiene una única solución. Que eso es lo que estoy escribiendo en este momento. Ahora, ¿listo? Y eso lo vi en esa última fila. Ahora, me voy con el segundo sistema de ecuaciones. Carmen, ¿te acuerdas qué había pasado en el segundo sistema de ecuaciones con la gráfica? Que una quedaba encima de otra y por ende se decía que eran y tenían infinitas soluciones. Que tenían infinitas soluciones. Muy bien. Entonces, aquí voy a hacer exactamente lo mismo que había hecho hace un momento. Entonces, escribo mi matriz ampliada y a partir de la matriz ampliada, entonces hago los respectivos cambios. Necesito volver, ¿cierto? Necesito convertir esto en 0. ¿Qué debo hacer? ¿Multiplico por 10? Multiplicas por 10 ¿a quién? ¿Al 2? No, señora. Nosotros siempre iniciamos, entonces, si aquí está 2 menos Al 2, 1 y al 5. multiplico esta, ¿cierto? Por el opuesto aditivo de esto. Entonces, en cuyo caso, yo diría lo siguiente. Voy a multiplicar la fila número 1, voy a multiplicar la fila número 1, ¿por cuánto? Por 2. Y se lo sumo a la fila número 2. Ahí está, mire. Multiplico la fila número 1 por 2 y se la sumo a la fila número 2. De tal manera que cuando yo la sume, pues esto se me va a convertir en 0. Que eso es lo que estoy haciendo en este momento. Entonces, voy a multiplicar por 2 la fila número 1. 2 por 1, 2. Menos 2, 0. Y eso es lo que va a aparecer aquí. Entonces, aquí aparece. Voy con el segundo número. 2 por menos 5 daría menos 10. Menos 10 más 10, 0. 2 por 8, 16. 16 más menos 16 nos daría 0. Bueno. Si esto nos llega a pasar, quiere decir que se anuló toda una fila, porque aquí nos está diciendo 0y más 0x es igual a 0, de cuyo caso, entonces, esto nos va a decir, este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, ¿sí? Si eso llega a pasar. De aquí entonces nosotros tendríamos que interpretar esta primera fila donde tendríamos que y menos 5x es igual a 8, que eso es lo que estoy escribiendo aquí. Y de allí, ahí viene el uso de los parámetros. Despejamos y
damos un parámetro, en este caso vamos a decir que el parámetro es t, que es igual a x, y por lo tanto y es igual a 8 más 5t. Si nosotros reemplazamos t por cualquier número, pues vamos a poder obtener el valor de y. En este caso, vamos a decir pues que este sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones. ¿Y cómo lo sé? Mirando esta segunda fila o esta última fila de este sistema de ecuaciones lineales. Listo. Ahí tenemos nuestro segundo ejemplo. Vámonos con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo que yo les mostraba gráficamente era lo siguiente. y menos 5 igual a 8, 4y menos 20x menos 16. ¿Qué pasaba en ese segundo, en la segunda gráfica? Perdón, en la tercera gráfica. Están separadas o se forman rectas paralelas y por tanto no va a tener solución. Muy bien. ¿Cómo voy a ver eso analíticamente? Hacemos exactamente el mismo proceso. Construimos nuestra matriz ampliada y después de tener la matriz ampliada, empecemos a hacer la eliminación de Gauss-Jordan, ¿cierto? Y aquí, ¿cómo hago? ¿Por cuánto tengo que multiplicar la primera fila para anular ese 4? ¿Alguna de las dos? Uno. ¿Por cuánto tengo que multiplicar la primera fila? Por 4. ¿Por 4 o por menos 4? Menos 4. Ah, ¿y sumársela a quién? Entonces multiplico por menos 4 a la fila número 1 y le sumo a la fila número 2. En cuyo caso, entonces, sabemos que la fila 1 no la vamos a tocar. Listo, entonces la dejamos quieto. 1 menos 5, 8. Multiplico esa fila por menos 4 y le sumo a la fila 2, en cuyo caso queda esos valores. 0, 0, aquí a menos 48. Entonces, menos 4 por menos 5 daría 20. Más menos 20 daría 0. Menos 4 por 8 daría menos 32. Menos 16 daría menos 48. Aquí daría menos 48. Listo. Interpreto lo que me está produciendo esa matriz ampliada. Recordamos que la primera columna hace referencia a la y y la segunda hace referencia a las x. Entonces, ¿cómo se leería esta expresión utilizando las variables? ¿Cero qué? 0y. 0y más 0x. 0x igual a 48. Menos 48. a menos 48. Entonces, escuchen lo que pasa aquí. Dice 0y más 0x, 0x es igual a menos 48. Ah, perfecto. Pero cualquier número multiplicado por 0, ¿cuánto da? 0. 0. ¿Y 0 sumado con 0? 0. 0. Entonces, mire lo que está pasando aquí. 0y da 0. Más 0x da 0. Y eso es igual a menos 48. Y la pregunta es, 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. 0. Y eso es igual a menos 48. Mi pregunta es, ¿esto es verdadero? ¿Esto es No, verdadero? profe. No, es falso. Como es falso, quiere decir, ¿cierto? Que este sistema no tiene solución, es inconsistente.
no tiene solución. Entonces yo digo, ah, interesante, o sea que cuando a mí me pase algo de ese estilo, ¿cierto? Donde yo llegue a cosas de ese estilo, entonces ya puedo de inmediato decir, ¿sí? Que ese sistema no tiene solución, pero solamente, entonces tiene que quedar aquí ceros y aquí cualquier otro número. Entonces uno dice, ah, ya, eso quiere decir que no tiene solución. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Los tres casos. Entonces, cuando hay una única solución, cuando hay infinitas soluciones o cuando no tiene solución. Pasémonos un ejercicio que ustedes tenían que hacer en el parcial, que era este, donde se resume todo lo que ustedes necesitaban. Y como les dije al resto de grupos, si ustedes hicieron la lectura juiciosos y del capítulo 2, hicieron los ejercicios, se pusieron pendientes de todo eso, ustedes no necesitaban absolutamente nada más. Ni esto, simplemente necesitaban algo que voy a leer en este momento. Dice, rebate. Encuentre los valores A, B y C tales que el sistema de ecuaciones lineales tenga A, exactamente una solución, B, un número infinito de soluciones, C, no tenga solución. Explique su razonamiento. Explique su razonamiento. El parcial que desarrollaron en el examen número 1 era simplemente de razonamientos, no más. Simplemente de ponerse a pensar qué era lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que construir. Eso era lo que se les estaba pidiendo. Entonces aparece el sistema de ecuaciones. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer? Ahí aparecen nuestras ecuaciones. Entonces, ya tengo el sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para saber quién es A, B y C. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y quedamos otra vez en vacío. Encontrar el valor de X y Y. No, no porque nos están preguntando por los valores A, B y C. ¿Qué es lo primero que estábamos haciendo en los anteriores ejemplos? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Pues mirábamos los que quedaban por debajo de la línea. No, antes de eso. Lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra matriz ampliada. Ahí arranca todo. Matriz ampliada, sí. Ahí ya tengo la matriz ampliada. Listo. Después de tener la matriz ampliada, ¿qué es lo que tengo que hacer? Miramos lo que queda por debajo de la línea. Ok, entonces yo lo que necesito es convertir todo esto en unos y todo lo que esté por debajo de esa línea tiene que convertirse en ceros, ¿cierto? En ceros. Eso siempre va a ser estándar. Entonces uno dice, la diagonal principal, la tengo que convertir en unos y lo que está por debajo lo tengo que convertir en ceros. Ahí ya arranqué, entonces yo digo, ah, bueno, listo, ya sé qué es lo que tengo que hacer allí. Entonces, si ya sé qué es lo que tengo que hacer, entonces, ¿por dónde arranco? ¿Qué es lo primero que tengo que quitar? Se deja la primera línea igual Sí, muy bien. y luego pasamos a multiplicar por -2. Ok. ¿Y sumárselo con quién? ¿Multiplicarle -2 a quién? A la primera, a la segunda fila. ¿Por qué la segunda? A la primera. Entonces, yo quiero primero convertir esto en 0. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a esta fila? Por -2. No, señora. Dejo la primera fila quieta, así como la tengo acá. Y tengo que volver esto -1. 0. Ah, por -1. Entonces yo tengo que multiplicar por -1 la primera fila y sumársela a la fila 2.
¿cierto? Listo. Entonces, allí aparecen los resultados. Listo, eso ustedes ya después lo confirman, Ahora, quiero volver esto 0. Menos ¿Qué debo 2. hacer? Muy bien, tengo que multiplicar por menos 2. ¿A quién? A la primera fila. Y sumárselas a la fila número 3, ¿cierto? Y entonces ahí ya tengo eso. Ahí tengo los resultados. Listo, ya tengo que debajo del primer 1, que es la primera componente, entonces está los ceros. Ya tengo aquí que me dio 0 y me dio 0. Y vuelvo y repito, lo que yo busco es que en la diagonal principal estén los unos y debajo de esos unos tienen que aparecer ceros. Ahora quiero que este número que se llama menos 10 más a se vuelva 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a trabajar con la Profe, segunda pregunta, fila, señora. ¿por qué ese de menos 10 a más a? Porque mira lo que acabamos de hacer. A ver, espérese un momento. Voy a borrar acá. Voy a borrar. Y borrar. Espérenme un momento. Que quiero que desaparezca eso. Pero no sé cómo hacer para que desaparezca. Bueno, ahora sí desapareció. Miren lo que estoy haciendo acá. Aquí me está diciendo, multiplique por menos 2 la fila 1 y súmele a la fila 3. Si yo multiplico esta fila por menos 2, entonces voy a hacerlo aquí, voy a escribir los resultados arriba. Entonces tendría menos 2 por 1 me daría menos 2. 5 por menos 2 me daría menos 10. Y 1 por menos 2 me daría menos 2. 0 por menos 2 me daría 0. Estos resultados se los tengo que sumar a esta fila. Entonces tendríamos menos 2 más 2 daría 0. Menos 10 más A nos daría menos 10A. Menos 2 más B nos daría menos 2 más B. 0 más C nos daría C. Ahí está. De ahí salió eso. Ah, Y ok. eso que me acabas de preguntar son las cosas que ustedes tenían que estudiar para el parcial. ¿Listo? Ahora, quiero convertir, me vuelvo aquí, entonces quiero convertir esto en un 0. Voy a trabajar con la segunda fila. Entonces, voy a multiplicar la segunda fila por el opuesto aditivo de esto. El opuesto aditivo, entonces sería menos 10 menos A más 10. Fíjese que aquí está más A, por lo tanto, entonces yo escribo aquí menos A. Aquí está menos 10, por lo tanto, aquí aparece más 10. ¿A quién voy a multiplicar? A la fila 2. Y después de eso, ¿qué va a pasar? Ah, se lo voy a sumar a la fila 3. Cuando yo hago eso, ¿sí? Cuando yo hago ese proceso, entonces, ¿qué me aparece? La primera y la segunda fila se quedan quietas y la última queda de esta manera. Listo. Ustedes ya saben cómo se verifican esos datos, ya saben cómo se va a multiplicar. Y ahora vamos con los análisis, con el razonamiento. Entonces, vamos a empezar. Para que tenga infinitas soluciones, ¿qué le debe pasar a esta fila? Devuélvase a sus apuntes. ¿Qué le debe pasar a esta fila? ¿Cómo tiene que ser Agregamos este número? ¿Cómo tiene que ser y cómo tiene que ser este número? ¿Mm? Para que tenga infinitas soluciones.
Si ustedes recuerdan lo que yo les expliqué hace un momento, entonces No debería estar ese 2A, sino este, que ahí debería estar 0. aquí tendría, todo esto tendría que dar 0 y C tendría que dar 0. Entonces, en cuyo caso uno dice, ah, claro, mire, aquí estoy diciendo, si todo esto se me convierte en 0, entonces devolviéndome, yo diría aquí, entonces este sistema, ¿cierto? Va a tener infinitas soluciones. Entonces, para que esto se vuelva 0, ¿cómo tiene que ser A y cómo tiene que ser B? ¿Qué números tendrían que dar, colocarles ahí para que 2 por A más B menos 22 me dé 0? Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que A sea 10 y que B sea 2, ¿cierto? Entonces, si A es 10, entonces tendríamos 2 por 10, 20, más 2, 22, menos 22 da 0. Ah, bueno, ya encontré unos valores. ¿Y cuánto tiene que valer C? Pues C tiene que valer 0. ¿Será que existen otros valores para que esto me dé 0? Entonces la respuesta es sí. Por ejemplo, yo podría decir que B es 22 y que A sea 0 y que C sea 0. Ah, en cuyo caso entonces 2 por 0, 0 más 22, 22 menos 22, 0. Y C sigue siendo 0. Ah, entonces ese sistema tiene infinitas soluciones. Listo. Ya tengo la primera para infinitas soluciones. La pregunta ahora es, ya no quiero que sean infinitas soluciones, sino que no tenga solución ese sistema. Que no tenga solución. Entonces, la pregunta es, para que no tenga solución esto, ¿sí? ¿Qué tendría que pasarle a esto y qué le tendría que pasar a esto? Tendríamos que convertir ese a b menos 22 en 0 y darle un valor a c. Ok, entonces esto tendría que dar 0 y este tendría que ser diferente de 0, ¿cierto? Si eso pasa, entonces vamos a decir que no tiene solución. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que A valga 10, ¿cierto? Que A valga 10, que B valga 2, ¿cierto? Valga 2, y que C valga, no sé, 15, ¿cierto? Si eso pasa, entonces esto me daría 0 es igual a 15. Y en cuyo caso, entonces, como hicimos el análisis anterior, esto no tendría solución, porque llegaríamos a una Profe, pero en inconsistencia. este caso no nos estaría dando, eh, tendríamos ahí 12, nos faltaría 10 para que ahí nos diera 0, ¿no? No, porque A sería 10 por 2, 20, más 2, 22. Ah, sí, 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 profe. ¿Mm? Listo, entonces ahí ya tengo la posibilidad para que el sistema, ¿cierto? No tenga solución. Y ahora me falta el último. Quiero que tenga una única solución. Una única solución. Entonces, para que tenga una única solución, pues este señor, ¿cierto? Tiene que dar diferente de 0, ¿cierto? Diferente de 0. Y C puede ser cualquier número. ¿Mm? En cuyo caso, entonces, pues ahí sí ya nos funciona cualquier número. Pues A puede ser el número que uno quiera, B puede ser el número que uno quiera, y lo importante es que no me vaya a dar 0, que el proceso no me vaya a dar 0. En cuyo caso, entonces, tendríamos una única solución. En resumen, para que este sistema tenga
una única solución. Tengo que garantizar que esto sea diferente de 0. Que tenga infinitas soluciones. Que esto y esto, ¿cierto? Al mismo tiempo sean ceros. O que no tenga solución. Entonces, esta primera expresión, ¿cierto? Me tiene que dar 0 y la C tiene que ser diferente de 0. Entonces, ya con eso, entonces uno dice, ahí tengo todos los casos para poder analizar la situación. Entonces, esto que acabamos de hacer se llama razonamientos. Los razonamientos no se van a encontrar en los libros. Allá tenemos la información, allá tenemos los procesamientos. El razonamiento se encuentra dentro de la razón, precisamente, dentro de la mente, dentro del cerebro. Entonces, eso es lo que les estoy pidiendo a ustedes que hagan, ¿m? Y que están en capacidad de poderlos hacer. Pero si dejan todo para el último día, pues es muy difícil. Listo, ya con esto, entonces, podemos decir que finalizamos la tutoría de hoy. Recuerden que este fin de semana también tienen un quiz. Ese quiz es de operaciones con con matrices, entonces que multipliquen a al cuadrado, o sea, la matriz A por A, que es a la 2, que miren cuál es la traza, que cuál es el componente, que las cosas que ustedes deben saber de matrices y sus operaciones. Entonces, ese es el quiz, pero para reforzar esos conocimientos, yo les invito a que ustedes lean la sección 3.1, 3.2, que ya está ya en el aula virtual, y a partir de eso, entonces empiecen a trabajar todo lo que, pues, lo que viene de aquí en adelante. ¿Listo? No siendo más, entonces mañana en clase adelantamos el proceso, vamos adelantando también procesos. Mañana vamos a ver determinantes, cómo se calcula un determinante, cómo se calcula la inversa, para luego, ya teniendo esos dos conceptos y esos dos procedimientos, tanto de determinantes como matriz inversa, entonces, cómo las vamos a unir luego con matrices y cómo las vamos a unir con sistemas de ecuaciones lineales. Para eso nos va a servir, para ir agrandando todas las cosas que ustedes necesitan. No siendo más, entonces me despido de Luisa Fernanda, de Carmen y de John Alexander. Nos vemos mañana en clase. Gracias, profe. A Hasta ustedes. mañana. Hasta mañana.